Buenas noches, hermanos y hermanas. Bueno, tenemos por acá de nuevo para continuar con este estudio de la palabra. Estamos estudiando el libro de Oseas, y es uno de los profetas menores de la Biblia. El profeta menor no es porque fuera pequeño, insignificante, sino por el contenido de los escritos. Hemos avanzado bastante respecto al último estudio, digamos, hasta cómo se llama, hasta el versículo 5 del libro de Oseas. Y como bien sabemos nosotros, hermanos, vamos a hacer una recapitulación de este libro, de lo que hemos estudiado a la fecha. Dios llamó a Oseas. Es un profeta del Señor que tuvo su ministerio específicamente en el reino norte. O sea, su ministerio básicamente fue entre los que se llama las 10 tribus de Israel, los que formaban lo que es el reino del norte. Estuvo centrado básicamente su ministerio, que algunos consideran porque duró entre 25 a 30 años, obviamente duró más tiempo. Todo lo que nosotros sabemos del libro de Oseas, una compilación, todas las palabras de Dios que él recibió durante todo su ministerio profético. O sea, no quiere decir que él tuvo una revelación, ¿verdad? Y enseguida de otras, sino que siempre hay espacios de tiempo entre una revelación y otra. Entonces, según lo que dice la tradición, ¿verdad? Él después de que el reino del norte fue juzgado, fue llevado cautivo, allí en el año 722 a.C., se trasladó hacia lo que es Jerusalén, sur, lo que dicen algunos. Otros dicen pues que él subió a igual que se llama Cautiverio, y como Jeremías, como otros profetas, caso de Ezequiel. Y, ¿cómo se llama? Los escritos de él fueron compilados por sus discípulos. Recuerden ustedes que en esa época, al igual que hoy, ¿verdad? Había también seminarios. Había lo que se llama escuelas de profetas. Y ahí estaban los hijos de los profetas, siendo instruidos. Por ejemplo, se dice que uno de los profetas que comenzó, podemos decir que fue Elías, fue un profeta del siguió Eliseo. O sea que había en ese tiempo una escuela de profetas, instruidos. Y donde también los hijos de los profetas serán instruidos. Pero siempre cuando había una instrucción de parte de Dios, decía que le comentaban un hijo de profeta para llevar un mensaje de parte de Dios. Siempre se le decía lo que tenía que hacer. Casi nunca el profeta que era enviado en una misión se puede decir que se salía de lo que era el mandato. Recuerdan ustedes que hubo un profeta en el cual Dios le mandó con una palabra que debía irse inmediatamente de ahí, de ese pueblo, de esa ciudad. Pero vino otro, ¿verdad? Y lo convenció para que se quedara. Pero él dice que tengo que ir. Pero él, este profeta, se quedó y murió, ¿verdad? Murió era en aquel entonces, o sea, en la palabra profeta de Dios, ¿verdad? Tenía que hacer exactamente lo que Dios le había mandado.
no solamente en cuanto a la palabra, él puede decir, daba, sino que también las acciones que tenía que hacer. Bueno, pues Dios, ¿cómo se llama? Mandó a Oseas precisamente a un ministerio que se puede decir de cierta forma cuestionable, ¿verdad? Con el actuar o con el testimonio de un hombre de Dios. Pero es Dios el que manda, porque lamentablemente la decadencia moral en que había caído, eso demandaba este tipo, ¿cómo se llama?, de mensaje, no solamente de mensaje de palabras, sino también un mensaje ilustrativo, ¿verdad? Entonces, para eso Dios mandó a Oseas. Recordemos que en Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios jamás estuvo en silencio a lo largo de la historia. Y también dice de muchas maneras, ¿verdad? Dios habló por medio de sueños, Dios habló por medio de visiones, Dios habló por medio de, podemos decir, de acciones simbólicas. Dios habló por medio de teofanías, o sea, manifestaciones visibles. Dios, fue el caso de Abraham, Dios se llama manifestó visiblemente, ¿verdad? Hubo muchos casos, Dios se manifestó visiblemente. Entonces, Dios habló siempre de muchas maneras, pero también ahí dice otros tiempos. A los padres, o sea, podemos decir que eran a los descendientes, por los profetas. Entonces, Oseas fue precisamente usado por Dios, cuando Dios le habla, pero de una manera muy especial, de manera que hay no solo palabras, sino que también hay acción simbólica o ilustración, para que el pueblo pudiera entender el estado de, ¿cómo se llama?, de que había caído, la degradación moral en que había caído a causa de la idolatría. Entonces se puede decir que Dios utiliza palabras muy fuertes en casi todo el contenido, por lo menos del capítulo 1 y 2, palabras bastante fuertes, ¿verdad? Habla de prostitución, habla de fornicación, habla de amante, ¿verdad? Palabras muy fuertes, ¿verdad? No se utiliza en estos casos eufemismo, sino que se utiliza directamente la palabra fuerte. También era muy fuerte la decadencia de parte de la nación, de parte del pueblo, con el cual Dios entró en su pacto y en el monte de Sinaí. Entonces, toda la nación básicamente había, bueno, corrompido. Por supuesto que había excepciones, si se tiene un remanente. Aquellos que no han doblado sus rodillas ante Baal, entonces siempre hay un remanente. Pero también este remanente, muchos de ellos se quedaron ahí, pues, ahí lo que tiene el cautiverio. Entonces, aquí vemos el ministerio de Oseas en medio de este pueblo. No me imagino cómo se sentiría Oseas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al ver la idolatría que había caído. Como dice ahí, ¿verdad? Ellos habían levantado ídolos en todo lugar, en todo lugar, en todo monte alto, en todo árbol frondoso, ¿verdad? O sea, árbol tupido, ¿verdad? No había lugar que, ¿cómo se llama?, la nación
no estuviera ahí una imagen y sobre todo y eran cultos que Dios efectivamente había prohibido que hicieran, de acuerdo a lo que dice la ley. Ellos sabían que quebrantado. Entonces, el matrimonio es básicamente el ejemplo de lo que pasa, podemos decir, entre la nación y Jehová de Dios, ¿verdad? Entonces lo ilustra, ¿verdad?, a través del matrimonio del profeta con Homer, que era Isaí y Jobé, por lo que se conoce de ella. Lo que sí habla que es una mujer fornicaria o una mujer de prostitución. Tiene que ver eso, por supuesto, con la prostitución sexual. Realmente el culto era realmente nada a Dios, que había prácticas abominables que se hacían ahí a la vista de todo, a la vista de todo el mundo. Entonces, Dios manda hacer esto. También algo que de repente nosotros, ¿verdad?, como podemos decir, con la ética que debe tener un hombre de Dios que practica la ley. Que la ética de la ley es bastante elevada. Lo que busca es, podemos decir, agradar al Dios único, verdadero, que hizo los cielos, la tierra y el mar, que también formó a la nación. Entonces, eso es lo que había pasado. Entonces, Dios manda que el matrimonio sea un testimonio viviente de lo que pasa entre la nación. La nación por sí misma, definitivamente, a pesar de ese testimonio viviente y a pesar, ¿cómo se llama?, que los hijos, o los nombres que iban de los hijos, implicaba también un juicio de parte de Dios de lo que iba a hacer. ¿Cómo se llama? La nación aún así no cambió. El problema que tenía la nación es que bajo el gobierno de Jeroboam II había prosperado. O sea, se había vuelto una nación que iba en crecimiento, donde abundaba la plata y el oro, pero también abundaba la opresión, abundaban muchas cosas, ¿verdad?, que más adelante vamos a ver, había opresión, había corrupción, ¿verdad? Imagínense, la corrupción no es algo reciente, es algo antiguo, desde que el hombre existe, desde que el hombre cayó en el pecado, existe básicamente. Muchos países hablan de que van a eliminar la corrupción y cada candidato presidencial dice, vamos a eliminar la corrupción. Tratar de eliminar la corrupción, hermano, quiere decir, vamos a quitar el pecado de este mundo por medio de los esfuerzos humanos. Eso no lo van a lograr. Lamentablemente la tendencia del hombre siempre lleva a querer tener más y más. Importar, ¿verdad? Importar cómodo. Entonces, eso es tan, algunos se llaman tan viejo como es el hombre. Entonces ahí está Oseas, mandado, por medio de un mandato de Dios, ¿verdad?, a, ¿cómo se llama?, a hacer algo. Obviamente iban a hacer cambios. Pueblo, como hombre de Dios, un profeta de Dios, antes. Pues entonces, bueno, eso es para que vean exactamente lo que pasa entre ustedes y el Señor Jehová, Jehová Dios, Dios verdadero. Ustedes se han prostituido porque se han ido tras el culto a ídolos, culto a imágenes, ¿verdad? A imágenes, y no solamente le han rendido culto, sino que le han atribuido a esos ídolos o a esas imágenes
cosas que Dios es que la da. Por ejemplo, la lluvia, la buena cosecha, el pan, la ropa, ellos se los cuidan, pero dice que es Dios el que está todas las cosas, Dios el que las proporciona. Entonces, después de eso, ¿cómo se llama? Después de que Dios mata a, ¿cómo se llama? José, Dios se desobedece, para Dios siempre, para Dios obediente, aunque lo que Él manda sea chocante, pero Dios, ¿verdad? Manda hacer. Y, ¿cómo se llama? Y toma una mujer. De eso vuelven a ser los 3 hijos, y el nombre de cada uno de los hijos representa un juicio que va creciendo, que puede decir en intensidad. Los hijos iban a ser testimonio viviente de lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Con certeza, de que ellos existían, que los iban a ver, y el que los mirara, ¿verdad? Tenía la certeza, ¿verdad? Que Dios iba a ejecutar los juicios que están indicados ahí en el capítulo 1, comenzando primero con la casa de Jehú, del cual Jeroboam era parte de la familia de Jehú. Porque Dios le prometió a Jehú que por haber tenido celo y haber ejecutado la palabra y haber, ¿cómo se llama?, destruido toda la generación, haber acabado con todo, con toda la, como la casa de Acab. Entonces Dios lo bendice y dice: sus hijos estarán hasta la 4ª generación. Tratarán de, un reinado hasta la 4ª. Pero es el de la 3ª generación. El que le iba a nacer sería la 4ª. O sea, se llamaba Pero aunque su reinado duró por un mes. Pero Dios cumplió su palabra. Desde que iban a estar hasta la 4ª. Ha pasado mucho tiempo entre una palabra de Dios y otra. La primera palabra de Dios y la siguiente palabra de Dios está en el capítulo 2, precisamente en el versículo 2, que comienza ya una nueva palabra de Dios. Pero han transcurrido muchos años, 100 años, podemos decir, para que la nación reflexione, cambie, porque Dios no quiere la reflexión de Dios. Lo que quiere es restaurarlo de nuevo, para que vuelva paz. Y precisamente para ello, Dios le recuerda, ¿verdad? Dios le recuerda que a pesar de todos los juicios decretados, la nación volverá de nuevo a un futuro muy lejano, muy cercano. Dios va a cumplir los pactos que aceptó con Abraham, con David, y también va a cumplir con el nuevo pacto. No, tal y como lo dice el capítulo 1, versos 10 y 11. Ahí nos habla, hermanos, de los pactos. Dios ha aceptado que al final Dios va a cumplir con una nación regenerada, con una nación que ha entrado bajo el nuevo pacto. No en base a la antigua, sino en base al nuevo pacto, sobre esa base. Porque incluso los mismos hablan del antiguo pacto, tal como lo dice Hechos 15. El mismo Pedro expresa que consideraban, ¿cómo se llama?, la ley de receso del antiguo pacto común. Dice que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar un yugo. Entonces lo consideramos una carga pesada, cumplir con las demandas del antiguo pacto. Y ahí, ¿cómo se llama?,
podemos ver que es una cuestión tan, ¿cómo se llama?, tan contradictoria, ¿verdad? De que algunos quieren regresar al antiguo pacto o quieren creer que puede haber, ¿cómo se llama?, que pueden vivir bajo dos pactos que son antagónicos, porque el antiguo pacto es de obras, señalaba a Cristo, porque por medio de la ley viene que el reconocimiento del pecado. Entonces, al venir el conocimiento del pecado, pues obviamente tenemos que ir a Cristo. Y entonces por eso que decían, para cubrir, no para quitarlo, no para darle satisfacción a él, pero de una forma temporal, donde venía el Cordero de Dios que verdaderamente quita, cubre, quita pecado. Entonces, no puede haber, realmente no se puede, ¿verdad? Por eso al mismo Señor lo confrontaron. Cuando le dijeron, estaba el Señor en un lugar y él, ¿cómo se llama?, estaba comiendo con publicanos y pecadores. Y estaban sus discípulos. Ayuda. Entonces les digo al Señor, pueden estar de luto, de luto los que están de boda. O sea, entonces el esposo con ellos. No es necesario. El objeto por el cual ayunamos, lloramos. ¿Qué ayudar? Y en otra ocasión le dice el Señor que yo puedo estar pendiente de estar enfermo en vestido viejo, porque obviamente es más rígido el vestido viejo, el vestido nuevo que el viejo. Entonces el vestido nuevo rompe el viejo. Poner poder unos cambios nuevos por el viejo, ¿verdad? Porque él tiene más densidad y lo rompe. Entonces, igual el Señor les mencionó que no se puede mezclar la gracia de Dios con la obra, porque más bien una lleva a la otra. Eso es lo que Dios propone, que la una lleve a la otra. O sea, tenían que mirar a Cristo, tenían que ver a ver cuál es todo el sistema que hace a la ley ceremonial, en base a señalaba todo a Cristo, pero tal vez el pueblo estaba tratado, la no entendía. Entonces, aún cuando vino Cristo, ¿cómo se llama?, murió y resucitó, entonces el pueblo quería, ¿cómo se llama?, continuar con la justicia que es por medio de la ley. Entonces, ¿cómo se llama?, se enfocó su mente. Y también vino el juicio de fe. Ellos no reconocen. Muy bien. La nación acá, entonces, yo utilizo palabras bastante fuertes. Bastante fuertes. Como diríamos nosotros, pero en la lengua. La manda cuando que ahora y deja. Y vimos nosotros que en Ezequiel todavía es más fuerte. Se llama Sodoma. ¿Qué le llama Sodoma? O sea que es una palabra bastante fuerte. O sea, no son iguales a Sodoma. Lamentablemente, hasta dónde había caído. Y todavía peor. Cuando el Señor les dice que estuvieran con Daniel y Noé ahí en medio intercediendo. Estos tres hombres, si hubieran estado tres hombres, estos tres, ahí en Sodoma y Gomorra, Dios no la destruye. Pero apenas estaba el justo Lot, todo lo que hizo Dios fue sacarlo de ahí. Pero cuando estuvo ahí de ahí, la degradación
salvarían ellos, ¿no? Tendrían como fin sus propias vidas. O sea, un grado tremendo de degradación, cual también caído. Por eso también Dios juzgó al pueblo, conforme a lo que está establecido. Entonces Dios viene de nuevo y da, como se llama, la nueva revelación. En el 2, donde dice, lo llama que contiendan, o sea, que los mismos israelitas, los mismos israelitas de Peña Norte, hermano, contiendan con su madre es una prostituta, fuerte, es una idólatra, ¿verdad? Ha ido tras sus hijos. Dice, ¿cómo se llama? Que contiendan con ella. Porque llega el momento que si no contienden, no va a tener misericordia ni siquiera de ti. Porque dice la palabra que Dios es lento para la ira y gran misericordia. Lento para ellos, pero imagino yo la paciencia del Señor. ¿Dónde llegó? No tuvo más remedio, ¿cómo se llama? Que era el pueblo. No había más remedio. No entendía. Estaba embotada. Se había vuelto, como dice el Salmo, igual que los ídolos. Igualito. Los ídolos no ven, no oyen, no entienden, no caminan, no hablan. Igualito se había hecho ellos. Igualito que los ídolos. No oían la palabra de Dios, no entendían. No caminaban en pos de Dios. No caminaban, no hablaban, ¿verdad? Proclamando alabanza, sino que lo único que tenían en sus bocas era Baal. Por eso dice más adelante que dice que va a quitar sus bocas, ¿verdad? Ya no van a pronunciar nombre de Baal. Hasta eso le va a quitar. ¿Dónde llega la regeneración? Cambia todo nuestra vida, completamente. Eso es la regeneración, ¿no? Es inaceptable. Que alguien que ha sido regenerado pueda tener malas emociones, pueda tener, ¿cómo se llama?, un corazón con malos pensamientos, de salir su vida con malas expresiones, ¿no? Recuerdo que una vez una mala palabra, yo llamé la atención, ¿verdad? Entonces dije, ¿me has escuchado alguna vez en tu vida que yo he dicho una mala expresión? Una canción. Se quedó pensando. No, pero la forma de salirse del problema. Nunca más volvió a decir. Entonces, igual que dicen, porque no es que el pueblo está llevando el castigo, está sufriendo el castigo de los padres, como leímos. ¿Cómo se llama? Los padres, los hijos, no van a pagar los pecados de sus padres, ni tampoco los padres van a pagar por los pecados de los hijos. Cada quien va a morir por su pecado, porque la Biblia lo dice así. Cada uno dice, se lo dicen bonitos, cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo en el tribunal de Cristo. Cada uno de lo que hizo mientras estaba en la carne, bueno, malo, o sea, que va a ser la cuestión colectiva. Porque cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno.
Claro, no vimos que la Constitución precisamente porque también podemos decir el ejemplo de sus padres. No cambiaron, no cambiaron. Entonces, por eso que yo lo también ahí. Yo lo llamo ahí porque su madre se prostituyó. Y ellos, en vez de cambiar, siguieron el camino de sus padres, siguieron el ejemplo de los padres. Nosotros creo que venimos de algunos de contextos religiosos, de contextos idólatras, ¿verdad? Pero en algún momento dado Dios nos llamó por medio del Evangelio. Llama. Entonces, no necesariamente vamos a seguir el ejemplo del Padre. Dios ha prometido que es algo, ¿verdad? El que cree en Jesucristo será para construir tu casa. Mi familia entera se convierte y dejan la idolatría para servir al verdadero y único. Entonces, aquí esto dice que el Señor dice no iba a tener misericordia, el castigo potencial que va a hacer, porque su madre se prostituyó, dice en versículo 5, la que lo dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi vino, mi aceite y mi vida. O sea, las cosas indispensables para vivir, y no solamente las cosas indispensables, sino que también los lujos. Los lujos, porque esto es de lujos. Entonces dice, iré tras mis amantes. No se refiere, es una palabra fuerte. Puede referirse también a las acciones paganas con las cuales había entrado en alianza. Y que no solamente fue la gran alianza comercial, política, sino también adoptar también todas sus costumbres, hábitos, todo, puede decir, todo de ellos, los absorbieron. Entonces, dice, iré tras, como decir, una locura, hacer una carrera, ellos se me van y yo voy detrás de ellos, ¿verdad? Detrás de ellos, voy como cola, detrás de ellos, porque según ellos le atribuían todas esas cosas que tenían precisamente a las naciones, a los ídolos, al. Después dice, por tanto, en el versículo 6, cuando dice por tanto, significa en vista de lo que he dicho anteriormente, en vista de lo que se dijo antes, en vista de lo que dijo ella, porque recuerden ustedes que ella dijo. O sea, es una conciencia nacional. Todo el dinero. No permitamos que esto se nos vaya. Retengamos. Se nos va la comida. Se nos va la bebida. Se nos van los vinos finos. Se nos va la lana. La ropa. Solamente la ropa área normal, sino también la ropa cosa. O sea, estaban, podemos decir, como lo dice, ¿cómo se llama? El Apocalipsis, los moradores de la tierra. Tienen toda su esperanza aquí en la tierra. Que para ellos es importante la tierra. Una vez me ofrecieron, hermano, ¿verdad? Un proyecto. Y tenía que dar, ¿verdad? Tenía que dar empresas para que me dieran un proyecto. Claro, con socios, está bueno. Y como todo ciudadano común y corriente,
endeudados hasta donde ya no, con problemas económicos siempre tiene eso. Algunos habían dicho bendición de Dios, pero tienen que ser esto, el 20% de esto, salen en la situación, ganan ustedes, el 20% de adelantado. Ajá, les digo, bien, eso lo hacemos total. No es político, cambia nada, ¿verdad? Lo hacemos bien, no está cambio de nada. Pues no, es claro que trae, le digo yo, y tiene miedo de ser alterno, por eso. Le digo a mis socios, y aceptamos y botamos a la basura todo lo que hemos creído. No sé cómo vamos a ir con la cara y entonces, podemos, ni lo vamos a pensar. Y de paso le digo, no tiene miedo de ese infierno, no es lo que no importa, ¿verdad? La vida viene acá y el mal es el infierno, desde allá, cuando ya se vayan a morir, se van a ver. Así son las cosas. Personas que ponen, tienen toda la esperanza en nuestra vida y está todo. Y está todo. Aquí termina todo. No es así. Nuestra vida después de la muerte está real. Entonces, ellos así estaban. La idolatría, se habían pegado y se habían dejado de poner la vista en el Señor. Pero el Señor hace algo también para frenarla. El Señor tiene que actuar, ¿ven? Por eso dice, por tanto, dice lo que ella dice, o lo que ella cree, porque esto es como cuando ella dice, una convicción. Esto, me dan todo, sí, lo me dan todo, las personas me dan todo. ¿Verdad? Dice, y aquí yo rodearé de espinos tu camino. O sea, como que el Señor está ayudando. Y puedan caminar. No es que, yo no sé si ustedes ¿cómo se llama? De calcio. Terrible. Pues, ya, el camino. Y la acercaré con cetro. O sea, voy a hacer una especie de muro. Solamente iba a ser el camino, ¿cómo se llama? Hacer un camino tortuoso, difícil de andar, para que no corriera detrás de ellos, para que no corriera. No te dice que iba a ser también la acercaré con cetro, o sea, con baluarte, ¿verdad? O sea, como especie de muro, una especie de muro, ¿verdad? Y no hallará su camino. En el original dice, no hallará el camino que tiene de sus amantes, que van tras ellos con locura, para que le den todo lo necesario. Entonces aquí el Señor definitivamente tiene que actuar, tiene que estorbarles, pero tiene que impedirles. Esto es similar a la cultura de el hombre el profeta que se vendía por dinero, igualito a los profetas de ahora, igualito, lo mismo que le pasó ¿cómo se llama? Al servidor de Eliseo. Y eso, ¿verdad? Que después de que, ¿cómo se llama? Que el jefe del ejército de Siria llegó ahí para sanar.
Y Eliseo le dice, zambúllete, ¿qué te ves? El río Jordán. No es porque el río Jordán tuviera propiedades milagrosas, sino para que reconociera que Dios, que en Israel está el Dios verdadero. ¿Verdad? Y después el hombre se sana y va a donde Eliseo, y viene el hombre y le quiere dar un presente, ¿verdad? Le quiere dar riquezas, y Eliseo no lo aceptó. Pero el criado sí se llenó de coraje. Fue tras él, le pidió un talento de plata, vestidos nuevos, y aquí lo escondió, tenía riqueza, ¿no? Y después, ¿cómo se llama? Eliseo se dio cuenta, Dios le reveló la lepra que tenía Amán el sirio, se la pasó a ellos. Yo digo a veces los profetas modernos, son como Balán, son no, hubiera estado profetas, parte de Eliseo, en todo lo que está, caballos, burritos llenos de riqueza. No, eso no hubiera mandado con mucha persona. Venga, fuerza. Pero el hombre de Dios no, porque los dones de Dios son gratuitos. Venid a las aguas, venid y comprar sin dinero. ¿Sí dice la palabra? Todas las cosas que da Dios, da de gracia. Ahora es que debemos pactar para que Dios nos bendiga y hacer pacto con ellos, con Dios, con ellos. Un pacto que difícil, porque usted no sabe qué es. Porque le dije, bueno, puede ofrendar, ¿qué va? Pues ya son más especializados, son débitos, y de la tarjeta de crédito, era la de débito, sino de la de crédito. La de crédito. Entonces, Dios tiene que actuar ante la locura del pueblo. Y dice que tiene que odiarlo de la fe. Y cuando dice odiarlo, es que lo va a odiar. Bueno, una senda para que lo vea, para que no encuentre ningún camino para alcanzar a sus amantes. ¿Verdad? Porque no solamente, bueno, es de decir, bueno, aquí voy a poner una torre, porque me acudir por otro lado. En este caso, voy a rodear y no voy a tocar el camino. Todos están ellos, dice, y la acercaré con un cetro y no hallará su camino porque está rodeado. Ahí no despida. Esto es como decía mi hermano, con alambre de púa. ¿Cierto? En el contexto en que nosotros vivimos ahora. Va a ser un cerro para que el pueblo entienda. Y ese es su verdadero Dios. Y dice acá, seguirá a sus amantes. O sea que a pesar de que están rodeados, a pesar de que el Señor ha cercado su camino, les ha puesto un muro, los ha rodeado de espinos, ¿verdad? Dice, seguirá a sus amantes, o sea, tratará de cualquier manera de llegar donde ellos, ¿verdad? Pero dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, porque el Señor es el que puso el estorbo. El Señor es el que le evitó realmente, ¿verdad? Que siguieran en esa locura, en ese frenesí, de estar buscando a los ídolos, de estar buscando al hombre para que los ayude, ¿verdad? El pueblo precisamente los mata, el pueblo que ha visto milagros extraordinarios, y aún así entiende. Pero aquí habla de una reflexión del pueblo. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. O sea, el Señor empieza ya a actuar
de ellos. Entonces dirá, ¿verdad? Cuando se puede decir se está alcanzado de buscarlo, no lo puede alcanzar, ¿verdad? Y sobre todo, no solamente no lo puede alcanzar, sino que no lo puede hallar, ¿verdad? Porque hace todo lo posible. Bueno, no los hallará, no los va a encontrar. Entonces, ¿qué hace? Dice, entonces dirá, y déjense, porque primero amigo, porque mejor me lleva con, porque iba a caer en un estado de, no solamente, va a caer en un estado de escasez. Iba a reconocer que ver, ¿verdad? Mi vida mejora de ahora. Lamentablemente, las naciones con las cuales Israel fue aliado, esas mismas naciones fueron las que los llevaron al sur. Esas mismas naciones, esas mismas naciones, algo malo, pero ahí se ve la cambiaron en tiempo.